Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir una vez más el Evangelio del próximo domingo que va a iluminar una semana de nuestra vida. Lo escuchamos. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Qué apasionante Evangelio acabamos de escuchar. Una joyita de Lucas. Esta llamada parábola del buen samaritano solo la escribe Lucas en su Evangelio. No la encontramos en los demás Evangelios. Por eso cuando llegamos a estos textos tenemos que ver la particularidad del evangelista. ¿Por qué habrá escrito esta parábola? Desde mi humilde punto de vista, para mí, él tuvo una experiencia personal de misericordia. Él tuvo una experiencia personal de haber sido rescatado al borde del camino. Y por eso le escribe. En esta parábola aparece primero los doctores de la ley que hacen una pregunta sobre qué significa el amor. Jesús le dice que hay que amar a Dios y al prójimo. Y como este doctor se queda descolocado, le hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Para el judío, el prójimo era el próximo, el que estaba más cerca, el que estaba al lado. Pero de alguna manera, para que ustedes capten por dónde va este evangelio, en el fondo, en esta pregunta, el doctor de la ley se pone en el centro. Voy a seguir esta imagen: se pone en el centro y dice: ¿quién es mi prójimo? Mirando alrededor. ¿Dónde está mi prójimo? Si yo ubico el centro de la escena y miro hacia alrededor, ¿dónde está mi prójimo? Y Jesús lo empieza a descentrar. La parábola del samaritano te descentra, te saca a vos del centro. ¿Por qué? Porque primero que nada le cuenta que una persona queda media herida, casi media muerta, al borde del camino. Para un levita y para un sacerdote, tocar a un muerto es impedirle ejercer su servicio cultual. Porque el tocar a un muerto es quedar impuro. Y un levita y un sacerdote impuro no puede ofrecer el sacrificio. Entonces, cuando dice esto Jesús y muestra que un levita y un sacerdote pasan de largo, lo miran y pasan de largo y no se acercan, también está cuestionando al doctor de la ley: mirá la ley que tenés. Tenés una ley que se olvida de la gente. Tenés una ley que en el fondo pide la purificación, pero pasa de largo. Jesús se anima a cuestionar la misma ley del pueblo de Israel, en la cual él creció. Pero se le anima a cuestionarla bien, porque le dice: descentrate, doctor, y pon en el centro a la persona. No pongas en el centro lo cultural, nada más, y la impureza. Volví a poner a la persona.
Y por eso le dice un samaritano, miren, es bueno Jesús, ¿no? Los samaritanos estaban repeleados con los judíos. Un samaritano que no conoce de leyes, que no sabe, que no es doctor, que no es levita, un samaritano paró, lo levantó, lo atendió, lo curó, lo llevó en la montura, le pagó el hospedaje, se hizo cargo. Un samaritano se hizo cargo de la persona. Por eso la pregunta final es la pregunta de descentrarlo. ¿Cómo empezó la parábola? Le preguntó al doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Cuál te parece que se comportó como prójimo del que estaba tirado al borde del camino, de los tres? Y no le quedó otra al doctor de la ley que responder, el que tuvo compasión de él. Entonces anda y obra de la misma manera. El doctor de la ley se dio cuenta que hubo un cambio de escenario. Él dijo, yo estoy acá en el medio, ¿quién es mi prójimo? ¿Me lo puedes decir? No, hermano. Fíjate a tu alrededor dónde está tu prójimo, en el más débil y en el que está al borde del camino. Fíjate que hubo tres y uno de ellos rompió su camino, dejó de hacer sus cosas y atendió al que estaba al borde del camino. Ese se comportó como prójimo del que estaba al borde del camino. Ese se descentró, salió de sí mismo y atendió al otro. ¿No les parece apasionante estos evangelios? Realmente Lucas, para mí es uno de los, no sé por qué, pero me entusiasma siempre darlo a conocer. Es apasionante lo que le deja a la iglesia. Hoy nos invita a mirar a los últimos, nos invita a mirar a los pobres, nos invita a mirar a los descartados, a los migrantes, a los que sufren la trata, a los niños abusados, a las personas abusadas, que sufren un dolor tremendo de por vida. Nosotros no podemos ocultarnos pensando, bueno, quizás, entonces yo me quedo en el centro y pasará esto. Vayamos a su encuentro, escuchémoslo, atendámoslo. Hay muchas heridas, hay heridas profundas, hay heridas que nos sanan. Y nosotros como iglesia no podemos seguir como el doctor de la ley pasando de largo, pensando que entonces tenemos que ir al culto y tenemos que hacer esto y no estamos cerca. Este es un tema crucial. Desde que Jesús escribió esto, desde que Lucas escribió esto, perdón, en el Evangelio hasta el día de hoy. Desde que el Papa nos invita todo el tiempo a hacer una iglesia hospital de campaña para atender a los últimos. Este es el camino que Jesús nos propone en el Evangelio. Fíjense que sigue el tema del camino siempre. Siempre hay un camino, un caminante, un levítico que pasa de largo, un doctor y un samaritano que se queda. En el fondo, ¿quién es el samaritano? El samaritano de nuestra historia. El buen samaritano de nuestra historia es Jesús. Es Jesús. Él se hizo cargo de nosotros en la cruz. Y por eso nosotros, cuando recibimos a Jesús y cuando queremos seguirlo, hacemos lo que Él hizo. Hacerse cargo de esta humanidad caída. Les dejo esta imagen fuerte. Nos descentramos, salimos de nosotros mismos y vamos al que necesita. Hasta la semana que viene.